4, verso 1 y 2. Segunda Crónicas 34, verso 1 y 2. Todos atención, dice, de 8 años era Josías. Grábense ese nombre, por favor. Márquenlo en su Biblia, subrayenlo, ¿verdad? Cuando comenzó a reinar. Y 31 años reinó en Jerusalén. Hizo lo recto, o sea, Josías, ante los ojos de Jehová, y anduvo, ojo a esta expresión, en los caminos de David su padre. En los caminos de David su padre. Subrayenlo en su Biblia, si los tienen los niñitos ahí con su lapicerito. En los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Josías era un pequeño niño de 8 años que empezó a reinar. En esa época, cuando el papá moría, el hijo lo sucedía en el trono. Era muy normal en esa jerarquía o monarquía, como quiera llamarle, ¿verdad? Que el hijo sucediera al padre en el trono sin ninguna votación. El papá murió y a los 8 años le tocó al hijo Josías entronarse, ¿verdad? Ser rey. Y lo más curioso es que la Biblia dice que este muchachito, aunque reinó por 31 años, hizo lo recto ante los ojos del Señor. Dice la Biblia que no hubo rey antes y después de él, ¿verdad? Ahora, nosotros usualmente hablamos de David, de las proezas que hizo David, de Daniel con los leones, que David con Goliat, de Jeremías, de Isaías, de Josué y la valentía de Caleb, pero poco hablamos de Josías. Y para mí es tan importante hablar de él, porque si bien es cierto, Josías no derrotó a un gigante, no tapó boca de leones, no abrió el mar, no tumbó muros. Para mí es más importante porque la Biblia dice que no se apartó ni a diestra ni a siniestra. Ahora, yo les dije a ustedes que subrayaran la parte y anduvo en los caminos de David su padre. ¿Cómo así? ¿Por qué esto no es importante que lo subrayó en mi Biblia, Pastor Miguel? Por una sencilla razón. Su papá no era David. David era su tatarabuelo, ¿verdad? David estaba en una genealogía muy arriba de él. El papá de él era un perverso, un rey malo, ¿verdad? El papá de él era Amón. Y Amón era un rey perverso, malo, prevaricador, idólatra, hizo lo malo delante de los ojos de Dios. De hecho, llenó la iglesia, el templo de Dios, que era prohibitivo para los israelitas de parte de Dios, de ídolos, mejor dicho, y Dios se unió a otras personas en yugo desigual, en fin, todo lo que Jehová prohibía en la Biblia, ¿verdad? Un hombre malvado, perverso, era hechicero, ¿verdad? Consultaba los astros, las estrellas, cosas que en la Biblia están prohibidas, se ven como actos demoníacos, ¿verdad? No sanos, ¿verdad? De hecho, hacía pasar me imagino que le tocó a Josías hacer eso, a pasar a los hijos por el fuego como sacrificio a un dios llamado Moloc, ¿verdad? Y hacer a otro dios, otros ídolos en aquel entonces. Y llenó la casa de ídolos. Ahora, Josías, a la edad de 6 años, ¿verdad? Le tocó ver todo ese escenario. Me imagino que no tenía tanto uso de conciencia, pero le tocó ver la maldad de sus padres, ¿verdad? Y tienes que tener en cuenta, para que entienda lo que te quiero hablar, los niños judíos a la edad de muy temprana edad, a los 12 celebran el bar misma, y el bar misma ellos tienen que aprenderse el Pentateuco de memoria, y seguramente ya él había leído las crónicas, y en las crónicas habló de una genealogía, de una herencia espiritual que tenía de su tatarabuelo David, ¿verdad? Para peor las cosas, Josías no tenía un mal papá, Amón, sino tenía un pésimo abuelo llamado Manasés. Su abuelo Manasés era tan malo como su papá Amón y gobernó por 55 años haciendo las mismas perversiones que hizo Amón, ¿verdad? De tantas cosas, tanta fue la perversidad de este hombre que Dios lo tuvo que entregar al cautiverio, ¿verdad? Y por allá, después de 57 años, yo no sé, se arrepintió a sus pecados, volvió a Dios, pero ya no se le acabó la vida para hacer lo que Dios le había dado a hacer. Entonces Josías tenía un papá muy malo, muy perverso, y un abuelo perverso, Manasés. Entonces, ¿cómo es posible que este hombre no hizo lo malo delante de Dios si tenía la plataforma para hacerlo? Tenía el bagaje espiritual, tenía el trasfondo para perderse, tenía todo para ser igual de malo a su papá, igual de malo a su abuelo. ¿Pero qué pasó? Ese es el tema que yo te voy a hablar hoy. Cuando Josías sube al trono,
decide no hacer como su padre ni como su abuelo, ¿verdad? Él decide como que rechazar esos genes de maldad. Todos nosotros tenemos genes de maldad, tenemos tendencias en nuestra personalidad que heredamos de nuestros pasados, de nuestros padres, ¿verdad? Por muy buenos que hayan sido. Y él no hizo como Amón, que era un mal rey, ni como Manasés. Y si sigues más en la genealogía de Josías, estaba Acaz, igual peor, Josías, Joram. Eran perversos todos. Esos genes estaban en él, estaban listos para activarse. Estaban listos para que Josías entrara en el reino, en el trono, y se activaran, ¿verdad? Muchos de nosotros tenemos esos genes que están dispuestos ahí a que cualquier decisión de nosotros los active. Muchos de nosotros de pronto tenemos genes de diabetes, de ataques al corazón, de presión alta, de glaucoma, de demencia, de locura. Y los genes esperan el momento, yo hablaba con los médicos, el momento específico para que se engatillen y se activen dependiendo del estilo de vida que tú lleves, ¿verdad? Eso es importante. Yo hablaba esta tarde cuando un médico escuchó una de las eminencias en la ciudad de medicina, me llamó y me dijo, escuché tu mensaje esta mañana y me impactó, ¿verdad? Y me dijo, lo que tú estás hablando se llama epigenética. Y yo le dije, ese es el tema de mi mensaje, si está titulado epigenética, pero para no confundir a la audiencia, le llamé alteración genética. Y de eso te quiero hablar hoy. Entonces, hay tendencias que nosotros tenemos, por ejemplo, a la gordura, a la mala visión, al cáncer, propenso a los tumores, que los niños crecen parecentemente sanos, pero hay cosas en nuestra alimentación, nuestro estilo de vida, que hacen que se disparen esos receptores genéticos y ¡pum!, la maldición aparece en nuestro cuerpo o nuestra mente, ¿verdad? Este niño decide abortar, ¿sí?, la maldición de sus padres. Él se mete en las escrituras, tiene que ser rey, seguramente, como dije, ya había leído crónicas, se enteró que tenía un tatarabuelo, por lo menos sano, el único que tenía en su árbol genealógico, y dice, yo quiero ser como David. Y lo llama David su padre. No llama a Amón padre, no llama a su abuelito papá abuelito, no llama a Manasés papá abuelito, sino que llama a su tatarabuelo padre. Eso tiene mucho que ver, porque él decide abortar la maldición de sus padres y adoptó el ser igual a su tatarabuelo, el rey David. Y no por un día, no, señores. Él no dijo, no, esto no es una moda. Si yo voy a comportarme bien, voy a comportarme por el resto de mi vida hasta la muerte. Y escogió el ADN, el buen ADN. Y por eso hoy te quiero hablar de la alteración genética que todos nosotros tenemos que hacer, ¿verdad? La Biblia dice que anduvo en los días, en los caminos de David, su padre. Ahora, ¿qué es el ADN? El ácido desoxirribonucleico, si usted no se sabe ese nombre, por lo menos ADN, apréndeselo. El ADN lleva la información genética de las células a sus nuevas unidades, ¿verdad? Y los genes son los responsables de que las características de la información celular se transmitan de una célula a otra en su multiplicación. Es decir, cuando una célula formada se divide y se multiplica y se divide y se multiplica, usted sabe la clase de biología que le dieron en el colegio, y el responsable de que esa información genética se transfiera correctamente son los genes, ¿verdad? Mediante el proceso de división celular. Todas las células se multiplican dividiéndose en dos. Usted se sabe lo que dice la biología, y el responsable de esa nueva célula que tenga las mismas características se llaman los genes. Por ejemplo, el color de tu piel. Eso lo determinó los genes. Los genes vienen de tus ancestros, de los ancestros de tus antepasados, y esos genes llevan la información genética del color de los ojos de tu abuelo, de su abuelo, en fin, de tus padres, de tu mami, y la razón por la cual tienes los ojos como lo son es porque el gen trajo la información genética a tu pasado y tienes los ojos así. Lo mismo, el color de tu piel. El color de tu piel es simplemente la información de los genes que transmitieron las manos, la forma de tus manos, ¿verdad? Si tú miras, las manos mías son muy parecidas a las de Samuel José, o las de Samuel José son muy parecidas a los míos. Los ojos de Samuel José son los míos. Parecía que Samuel José fue una fotocopia mía, ¿verdad? Esteban tiene mi estatura, mi belleza, por supuesto, y la gracia de la madre. El timbre de la voz también.
de los padres o los abuelos. Pero no solamente las características físicas se transmiten a través de los genes, sino también el carácter, el gusto, ¿verdad? El temperamento, los hábitos, los talentos, los gustos, ¿verdad? Aquí familias, por ejemplo, la familia Núñez son genios en potencia, son gente que come libros, son gente que tienen una habilidad tremenda para los libros, es impresionante, ¿verdad? Hay familias de médicos, aquí esa como que se transfiere. ¿Por qué? Porque se transfiere también las características también de la personalidad, ¿verdad? El carácter, el temperamento se pasan de un lado a otro, ¿verdad? La Biblia confirma esta verdad con el verso que dice en Deuteronomio, que dice que Dios visitará la maldad de los padres hasta los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. O sea que la genética mala se pasa a los padres hacia los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Si bien es cierto, entonces ¿por qué Josías pudo ser diferente a sus padres? Porque decidió, y hoy te estoy hablando que decide cambiar y alterar tu genética, ¿verdad? La iniquidad se transfiere, ¿verdad? Muchas de las cosas por las cuales nosotros jugamos como padre del pecado, que consentimos como pecado en nosotros, en nuestra vida, cuando las vemos en nuestros hijos amplificadas, nos da un dolor. Hay pecados que uno ya de adulto, en su vida de adulto, inclusive cristiano, no, que como que no les veía mal, ¿sí? Pero cuando uno los ve en sus hijos, ay, el pecado que el papá consiente, el hijo lo amplifica. Apréndete esto que no se te olvide jamás. Los pecados que los papás consienten, los hijos los amplifican, ¿verdad? Yo en esta pandemia me he dado cuenta, ¿verdad?, que al principio de nuestro matrimonio estábamos formando un matrimonio, estábamos moldeando nuestro carácter, ¿verdad? Estamos ajustándonos a muchas cosas y me di cuenta que sin querer había pasado ciertas actitudes también a mis hijos. Cuando en la pandemia, como no podíamos salir a ningún lado, me di cuenta de eso y tuve que hacer una alteración genética, primero pidiendo perdón, primero diciendo a mi hijo, no, mira hijo, la cosa no es así, ese mismo error lo cometí yo con tu mami, pero no es el camino, haz alteración genética y ahora les voy a enseñar cómo se hace, ¿verdad? Pero Josías sacó lo mejor de su padre, lo mejor de David. Josías voluntariamente desecha los malos hábitos y la maldad, desecha las malas costumbres de su padre y de su abuelo y decide ir buscar una mejor genética en sus antepasados, ¿verdad? Al punto de convertirse en el mejor rey de Israel. Y yo te digo que si Josías, con todo su abuelo, bisabuelo, tatarabuelo perverso, lo logró, tú y yo podemos lograrlo. Tú y yo podemos formar una nueva familia. Tú y yo podemos alterar la genética. Tú y yo podemos alterar el cáncer, el SIDA, la mentalidad de derrota. Tú y yo podemos. A mí no me extrañaría que usted fuera el primer millonario en su familia, que usted rompiera eso en el nombre de Jesús. A mí no me importa si usted es el producto del dueño de la casa con la empleada, si usted es el producto de un matrimonio disfuncional, si usted es el producto que usted nació en tal barrio, cuando usted hace alteración genética espiritual, el cielo se te abre, las ventanas de los cielos se te abren, nace un nuevo conquistador, viene una nueva raza de avivadores, nace una generación santa, una generación apasionada. No me importa de dónde has venido ni qué cosas haya Dios, no, las cosas cambian cuando decides que cambies. ¿Están acá o no están acá? No hubo otro rey como Israel ni antes ni después porque escogió lo mejor. Si entienden estos, vas a ser más próspero, vas a ser más apasionado, vas a ser bendecido en la tierra y tus hijos serán poderosos en la tierra, serán avivadores. Puedes escoger otro ADN. Sí, Señor, puedes escoger otro ADN. Y perdóname este verso grandísimo que está en Ezequiel 18. Dice, el hombre que fuese justo e hiciere, 18:5, e hiciere según el derecho y la justicia, que no comiere sobre los montes ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, ni violara a la mujer de su prójimo, ni se llegara a la mujer menstruosa, ni oprimiera a ninguno del deudor, devolviere la prenda, que no cometiera robo, que diera su pan al hambriento, en fin, y que hubiera sal del dudo, que no prestara el interés, ni tomara usura, que de la maldad retrajere su mano, e hiciere juicio verdadero entre hombre y hombre. En mis ordenanzas caminaré y guardaré mis decretos para hacer rectamente, este hombre vivirá. Y después dice más, si este hombre es ladrón, hijo de ladrón,
derramador de sangre, que haga cosas de estas cosas, ¿verdad? No vivirá, ¿verdad? Pero después dice en el verso 14, pero si este engendrara hijo, el cual viere todos los pecados que hizo su padre, y volviéndoles no hiciere según ellos, no comiere los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos, ni a la mujer de su prójimo violare, ni oprimiere a nadie, la prenda revolviere, no cometiere robo, al hambriento de su pan y cubriere su vestido. Si este hijo no aparta su mano del hombre, del pobre, ni cobre interés, ni usura, ¿verdad? Y guardar los decretos, este joven, este hijo, vivirá, aunque los pecados de sus padres hayan sido cometidos, la maldad no se le transfiere a ellos. Entonces la Biblia a mí me dice en Ezequiel que uno sí puede detener el cáncer de su papá, uno sí puede tener el glaucoma de la mamá, uno sí puede tener la depresión de la tía, uno sí puede tener la diabetes, la gordura o la obesidad, es decir, todas esas enfermedades modernas que se transmiten. Cuando tú vas al médico y tienes una enfermedad, ¿qué te pregunta el médico? ¿Hay alguien en tu familia que la tiene? ¿Por qué te lo pregunta? Porque todo eso se transfiere. Pero cuando tú haces alteración genética, se detiene la maldición en tu familia y comienza la bendición generacional. ¿Están aquí? La Biblia dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Señores, hay una nueva raza que se está formando aquí en Ríos de Vida. Hay una nueva generación que no va a tener glaucoma, ni ataques al corazón, ni diabetes, ni pancreatitis, ni cáncer, ni tumores, ni nada de eso. Hay una generación que el Señor en esta prédica te está marcando para que tu vida pueda ser mejor y la de tus hijos, tu familia. Tú eres los que están en ese carro. Tú eres la generación en tu casa que vencerá el cáncer, que vencerá la leucemia, que vencerá el SIDA, que vencerá los tumores, que vencerá el cáncer. Eso hizo mi hermana, la nena, que debe estar por aquí, al lado de la abuela vendiendo bolis. Mi hermana y mi mamá vencieron el cáncer. Había una genealogía de cáncer de seno, ¿verdad? Lo mismo que Glorita. Ellos entendieron que pueden hacer ADN espiritual, alteración genética, y cambiar porque tú estás engendrado. Ahora tú tienes el ADN de tu papá celestial. Tienes el ADN de la sangre de Jesús. Cuando tú entiendes eso, tu vida cambia sustancialmente, ¿verdad? Y no solo las enfermedades, también las condiciones pecadoras, las adicciones, los malos hábitos, el alcoholismo, los vicios, las drogas, la pornografía, todo eso se puede cambiar. Tú tienes que hacer alteración genética, así lo dice, ¿verdad? Y vas a vivir, tu ADN se puede cambiar. La ciencia hoy manipula genéticamente las plantas para que produzcan mejor. Hoy las fresas son mayores y mejores que antes, son más grandes, el ganado es más robusto, ¿verdad? Para que dé más leche, para que dé más carne, los alteran genéticamente en los laboratorios. Todo lo que pasa en el mundo, ¿verdad? La alteración de las comidas, de los alimentos es por genética. Ya inclusive se están metiendo con el ser humano para alterarle la genética a los niños que están en el vientre para escoger el color de los ojos. En fin, hay un montón de cosas que no quiero entrar en ellos. Pero ¿cómo hacemos un cristiano radical, avivado, santo, lleno del Espíritu Santo? ¿Cómo hacemos un Josías, en otras palabras? La Biblia dice en Efesios 4, 23 y 32, acompáñame allá, Efesios 4, 23 y 22, lugar de 17, y perdone que lea tantos versos, pero es importante hacerme entender. Esto pues digo, Efesios 4, 17, digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles, que anden en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios, por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón, los cuales, después de que perdieron la sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer todo tipo de impureza, ¿verdad? Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Cristo es tu ADN. Si en verdad la habéis oído y habéis sido por él enseñado conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Esto es genética espiritual, esto es alteración genética. Despójate de todo lo que viste en casa. Despójate de tu naturaleza carnal, que dice la Biblia que está viciada conforme a los deseos engañosos. Ya esa carne, toda esa cosa que tú heredaste a tus papás, no sirve. Y ahora despójate ese viejo hombre y vístete del nuevo conforme a Jesús. Amén. Y renovado, dice, en el espíritu de nuestra mente, verso 23, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Después dice, no hablen mentira, hablen la verdad,
¿cierto? No, airaos pero no pequéis. En otras palabras, toda la generación de violencia intrafamiliar que tú viviste, no tienes por qué repetirla. Si usted, varón de Dios, no vio a su papá ser amable, ser cariñoso, amoroso con su mujer, pues usted lo sea, rompa esa maldición. Decida hoy abrazar a su esposa, besarla, amarla, mostrarle afecto delante de sus hijos. Y si usted, mujer, por ejemplo, vio que su papá abusaba físicamente a su mamá y psicológicamente a tu mamá y tienes un odio contra los hombres, pues no cometas el mismo error. Ama a tu marido y que se amen los dos para que se rompa la maldición que hay ahí. Y la violencia intrafamiliar no sigue, ¿verdad? No sigue el abandono. Si tú tuviste un papá que era distante, que era negligente, que no era amoroso, que se sentaba todo el día en un televisor y te atendía la empleada del servicio y era distante, pues no hagas lo mismo. ¿Para qué? Para que esa maldición se corte y tus hijos puedan creer y puedan crecer en una nueva dimensión de Dios, ¿verdad? Para que se casen correctos, para que se casen bien, para que no tengan huecos en el alma o el alma manoseada. Tienes que hacer alteración genética y te lo pido. Te voy a decir una cosa. Yo te digo una cosa, el viejo hombre que tú tienes y que yo tengo, aquí en nuestra nueva iglesia no entra. El nuevo hombre entra en el templo nuevo. Templo nuevo, nuevo hombre, nueva mujer. Templo nuevo, no entra esa naturaleza vieja. Alguien tiene que estar conmigo y decirme amén a esto, ¿verdad? Entonces es importante, ¿verdad? Si tú eres vulgar, tiendes a la vulgaridad, rompe ese ADN. Recuerda que los pecados que consienten tus hijos los amplifican. Si tú eres mal hablado, si tú eres grosero, si tú das manotear a la gente y pegas en la mesa en casa para destacar tu machismo, tu autoridad, tienes que desechar ese ADN. Ese ADN no viene de Cristo. Ese ADN, de hecho, no es tu ADN. No sé por qué te lo anda. No, pero es que los Pérez somos así. No, los Pérez son así, pero los cristianos somos así. Los que tenemos el ADN de Dios somos así. Así que no tienes esa excusa, ¿verdad? Ahora, hay varias cosas que yo te puedo enseñar en este sentido, ¿verdad? Por ejemplo, yo hice ADN, yo hice alteración genética en mi casa. Hay cosas que usted tiene y que uno no quiere pasar a sus hijos, pero otras que sí. Hay cosas en mi familia que lo hice. Por ejemplo, ¿cómo hago yo un ADN en mi árbol familiar? Me explico, ¿verdad? Por ejemplo, lo primero que tienes que hacer es buscar las buenas cosas de tu papá y de tu mamá, que seguramente las tienes, a un esfuerzo mental las tienes, ¿verdad? Ellos tienen buenas cosas también. Busquen lo bueno. Mi papá era un hombre trabajador y eso... yo agarré ese ADN. Yo dije, yo quiero ser trabajador con mi papá. Mi papá era diligente, trabajó hasta los 73 años de edad. Mi papá era un hombre de familia, no tiene mujeres por afuera, ni hijos regados por ninguna manera, ¿verdad? Era un hombre de familia. Igual ese ADN lo tengo yo, lo adopté, ¿verdad? Yo he sido fiel a María Paula por más de un cuarto de siglo, ¿verdad? Mi papá manejó bien las finanzas, ¿sí? Fueron finanzas sanas, no fue despilfarrador, nunca tuvo deudas, ni estuvimos arcados económicamente jamás. Y ese ADN de administración yo lo tengo, tanto así que esa administración desde los 16 años yo manejo tarjeta Diner. Y creo que con perdón de la nena soy el mejor hijo en administración, ¿verdad? Cada hijo tiene su talento, ¿verdad? Y esa es la razón por la cual construimos esto sin deudas. ¿Por qué? Porque capté ese ADN de mi árbol genealógico familiar, ¿sí? El buen carácter y el buen genio de mi papá es tremendo. Ahora bien, de mi mamá aprendí muchas cosas. La santidad de mi mamá, la inocencia de mi mamá, la pasión por la lectura. Yo soy come libros y la razón es porque mi mamá, quiera o no, me injertó ese gen. Ella era socia del círculo de lectores y yo devoraba libros. En esa época éramos cristianos y había toda clase de libros, pero la pasión por la lectura me la inculcó mi madre. La santidad de ella, la inocencia, ¿verdad? Mi madre, ¿verdad? De mi abuela, yo tengo el carácter de ella, ¿verdad? Que es tenaz. Mi abuela no se rinde, 97 años y dice, yo con COVID o sin COVID voy para adelante, ¿verdad? Mi abuela no le paró bola a nada. Mi abuela sigue aquí, está sentada aquí en el templo y ella dijo que iba a ver el templo y ahora dijo, ¿sabe qué? No solamente lo voy a ver, lo voy a disfrutar y lo voy a disfrutar. Eso es fe. Mi abuela tiene una fe tremenda, ¿verdad? El temor de Dios de la abuela, ¿verdad? Pero
Tienes que sacar lo malo de tus padres. El mal genio, las adicciones, la religiosidad, el ser pobre, el ser como que tacaño, ¿verdad? El no fructificar. No, saca eso de tu ADN, ¿verdad? Pero saca el buen gusto, ¿verdad? Saca la mujer culta que era mi mamá, muy señora que es ella, ¿verdad? No tomes lo malo, no tomes la soberbia de tus padres, ¿verdad? Hay cosas a veces que María Paula me dice, porque mi papá también se exasperaba un poquito, y me dice, tú eres igualito a Alfredo. Te estás pareciendo a Alfredo en todas las chocherías que me están dando, viejo. Ahora últimamente ya voy a cumplir casi 53 años. Se me está dando por regar las matas. Eso jamás se me había dado en la vida. Pero estoy regando matas. Señores y señores, oren por su pastor, no me critiquen. Estoy cuidando. Ahora me encanta saber de matas. Me encanta saber de quién las regó, de cómo hacerlo, ¿verdad? No sé, cosas de chochera que me están dando últimamente. ¿Cuántos chochos aquí están conmigo diciendo, pastor, yo estoy con usted? Yo también estoy regando el patio, estoy recogiendo los mangos, arreglando las matas ahí. Imagínense lo que yo he quedado, por amor de Dios, ore por mí. Pero tienes que ser libre de todas esas maldiciones, ¿verdad? Ahora bien, hay otra manera de hacer ADN en la iglesia, el ADN espiritual. El ADN familiar y hay un ADN espiritual. Por supuesto está el bíblico que te lo dijo, el ADN de Cristo. Tú eres una nueva criatura en Cristo Jesús, renovado en ese espíritu de la mente renovada con la palabra de Dios. Pero hay un ADN en la iglesia. En Hebreos, acompáñenme por capítulo 13, verso 7, dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Esto es alteración genética. Si usted tiene unos pastores que los tiene, mírelo, mire la conducta, mire que somos transparentes, mire que no tenemos carta debajo de la manga o debajo de la mesa, ¿verdad? Mire nuestras familias, mire nuestros cuñados, nuestra familia, mire nuestros suegros, mi suegro, mire mi abuela, mire mi hermana, mire mi mamá, mire esto. O sea, lo que te estoy dando es que usted tiene la posibilidad de hacer alteración espiritual genética con nuestros genes espirituales. Es decir, que si usted se asocia a nosotros, como lo está haciendo, toda su familia será salva, porque en nuestra familia no hay nadie que no sea converso, todos son salvos. Y usted va a ser salvo, sus hijos se van a casar en virginidad, se van a casar con la mujer correcta, con la persona correcta. Eso hace parte de la familia espiritual. Nosotros tenemos un ADN de emprendimiento, es por eso que todo el mundo llega a la iglesia y comienza a emprender. Aquí no damos excusas para quedarnos varados, ¿verdad? Y usted lo ve, mire, si usted quiere ver una muestra de mi ADN, mire todas estas 6 hectáreas de terreno que hay, mire el templo más hermoso, esto casi parece el Mall Plaza y va a quedar más lindo que el Mall Plaza. Ese ADN, y ese ADN usted también lo tiene. Si usted es oveja mía, usted tiene ese ADN de su pastor, ¿verdad? Usted tiene la santidad de su pastora, la pasión por Dios, por su pastora. Es por eso que todas las pastoras oran como la pastora. Padre, te pido, Padre, no sé qué todo. Y está el nivel, Padre, y Edgardo, así que, ¿verdad? Así hace aquí. Pero así somos todos, ¿verdad? Tenemos un ADN espiritual. La Biblia nos manda a ser imitadores de nuestros pastores, observar su conducta, tomar ejemplo, y eso es bueno. Yo lo hice con mi pastor John Romy. La santidad de ese hombre, la integridad, la ética, lo admiré mucho, ¿verdad? Yo hice ese ADN, yo quiero eso, yo me le pegué, yo me vestía como pastor John Romy, trataba de hablar como él, aunque el acento inglés no me sale, pero lo admiraba, y esa admiración hizo que yo pudiera generar ese ADN de él. Y ahora, gracias a Dios, he guardado mi integridad, mi ética y mi santidad en el hogar, en las finanzas, en la iglesia, sea Dios bendito por siempre, ¿verdad? Hay que tomar también el ADN de tus pastores, pero también hay otro ADN que también tú puedes tener, no solamente tus pastores, sino también el ADN de la Biblia, el ADN en la Biblia. Toma los mejores hombres de Dios, los patriarcas de la fe, y conviértete en un David, conviértete en un Josué, en un Daniel, en un Jeremías, en un Isaías. Conviértete, cada vez que los leas, tú dices, yo quiero ser como ese hombre, ¿verdad? Y tienes que ser así. Una vez yo recuerdo, había un hombre de Dios que yo admiraba muchísimo, muchísimo, ¿verdad? Me parecía mucho a él, tenía rasgos, mi personalidad que me parecían a él, con lo cual yo me identificaba mucho, ¿verdad? Era un hombre muy elocuente, muy ungido, ¿verdad? Era un hombre muy respetable, era un hombre con un carisma impresionante, pero había rasgos de su personalidad que rechinaban. Y María Paula vio que yo me estaba acercando a ese hombre caminando con él porque nos hicimos amigos. Y María Paula me detuvo y me dijo, haz alteración genética. ¿De qué manera me dijo María Paula? Me dijo, y estas palabras me las dijo hace cuánto, como 22 años por lo menos. Me dijo,
copia lo bueno, pero desecha lo malo. Entonces yo copié lo bueno y deseché lo malo, porque yo no quería aceptar todo esto para mí, ¿verdad? Yo quería realmente entenderlo. Entonces me distancié un poco porque no era la influencia perfecta. Tuve que hacer otra vez mi ADN con mi pastor espiritual, ¿verdad? Siempre ha sido con mi padre espiritual. Pero hay gente que camina uno y uno, por ósmosis, por qué sé yo, comienza a aceptar conductas, ¿verdad? Comienza a aceptar parámetros. Hay gente aquí que anda con gente que son líderes grandes en la ciudad, pero ten cuidado de andar mucho. Ten cuidado con quién te asocias, por favor. Ten cuidado porque te deja llevar el poder y el poder y la autoridad y la fama y el gobierno o el dinero y el poder. Ten cuidado mucho eso. ¿Por qué? Porque ese ADN te puede impactar, esas costumbres se te pueden impregnar. Entonces tú tienes que tener cuidado con quién te asocias. A mí me preocupa muchas veces la gente que usted sigue en las redes sociales, porque usted no sabe quién está siguiendo. Usted no sabe cómo está el orden en su casa. Son elocuentes, son carismáticos, dicen frases bonitas, pero usted no los conoce. Y usted asume por redes sociales que por lo que dicen ya los conoce. Mire, las redes sociales dicen las mentiras más grandes. No todo lo que se expresa en las redes sociales es verdad. Hay muchas cosas que usted no sabe y que yo jamás le voy a decir por respeto a la honra y la integridad de esa gente de Dios. Entonces tenga cuidado, ¿verdad? Por eso síganos a nosotros, por eso tenga cuidado con quién andas. Por eso yo tengo un corazón sano, porque sigo a mi pastor John y por años, ya son 33 años con ellos y he hecho una buena alteración genética. Son gente impecable, no gente divisionista, y los que dividen una iglesia siempre se dividirá y dividirá, pero esta iglesia jamás, nunca. Pero entonces, ¿cómo es posible, pastor? Bueno, a Dios en el mismo cielo Satanás se le dividió. A Jesús en la misma tierra Judas se le apareció. A David en el mismo guerrero a Hijotel se le apareció. La traición no tiene nada que ver con tu genética. Tiene al contrario que ver todo con la genética del otro, ¿verdad? La traición no es más que la muestra que la gloria de Dios está sobre ti. Si no hubiera gloria en el cielo, si no hubiera poder en el cielo, jamás el diablo se hubiera ido para querer lo mismo. Lo mismo si no hubiera autoridad, unción, poder y autoridad y influencia y unción en Jesús y gloria, Judas tampoco hubiera hecho lo que hubiera hecho. Por eso ten cuidado con quien se asocia. Ten cuidado, tú no sabes, puedes peligrar tu vida. Busca gente de integridad, busca gente santa, busca gente no solamente elocuente, sino que tenga un corazón sano. ¿Por qué? Porque el que anda con la miel, algo se le pega. Anda con nosotros y la miel del amor de Dios, de la unción de Dios, de la fuerza de Dios se te va a pegar. Anda con gente santa, realmente que de corazón sincero adora a Dios, como dice Timoteo, Pablo a Timoteo, anda y entonces tú serás igual, tú serás como Josías en el nombre del Señor Jesús, a quien diga amén. Ten cuidado, por favor, ten cuidado. Ahora es importante que camines en eso. Acompáñenme por favor a Jeremías 15:19, mi verso favorito en la Biblia con este tema. Y ojo con esto, por favor, dice la Biblia en Génesis 15:19, si entresacares lo precioso lo vil. Si entresacares es como meter la mano en una bolsa llena de chécheres y tratar de sacar las mejores cosas. A veces uno que saca cosas de la bolsa y dice, no, esto está negro, está sucio, está feo, no, esto me gusta, lo desecha. Y tú vuelves a meter las manos y entresacares y buscares y buscares. Esto me sirve, lo acepto, me lo adapto a mi vida. Si entresacares lo precioso de lo vil, y eso lo tienes que hacer. Si entresacares lo precioso de lo vil, eso es alteración genética. Tú tienes que hacer la alteración genética de tus papás, alteración genética de la gente que te pastorea, alteración genética, ¿verdad? Dice, de lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Yo no sé tú, pero yo quiero ser la boca de Jehová en este momento. Yo quiero hablar palabra. Yo quiero tener poder, quiero tener unción. Quiero tener ese poder que te respalda para sanar y bendecir a la gente. Dice, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas en ellos. Tú no tienes que tú no tienes que ser influenciado. Tú tienes que influenciar a demás personas para que el ADN tuyo que tienes se traspase, ¿verdad? Así que no comas entero. Saca lo precioso. Aún de la televisión, aún los que siguen las redes sociales, aún
Inclusive otros cristianos, ten cuidado a quién sigue, ten cuidado a quién te estás alimentando. Saca lo que es bíblico, saca lo precioso. Como María Paula me dijo, copia lo bueno, pero desecha lo malo. Hay que tener astucia en ese sentido, ¿verdad? De la Biblia. Y serás la boca de Dios. Serás una nueva generación. Mira lo que le pasó a David. David entró en la cueva de Adulán y entró con unos fracasados, endeudados, con espíritu angustiado. Y después de un tiempo, todos se volvieron en los valientes de David. Cuando tú andas con 5 personas sabias, el sexto sabio serás tú. Cuando tú andas con 5 personas ricas, la sexta persona rica serás tú. Cuando tú andas con 5 personas santas, la sexta persona santa serás tú. Porque tú con quien andas así te convertirás. Tienes que estar apegado a la unción. Y en este tiempo, aunque Dios nos va a abrir la ventana al cielo y nos está abriendo, no se despegue la visión. No se despegue. Agarre el ADN, Señor. Lo que se viene es bendición para tu vida. Lo que se viene es santidad. Lo que se viene una nueva generación. Por eso el diablo está atacando tanto a tu hijo. Por eso el diablo está atacando tanto a tu hija. ¿Sabes por qué? Porque él sabe que su tiempo es corto. Pero hoy se cancela toda maldición generacional. Hoy se cancela todo gen perverso en tu vida. Hoy todo gen de pobreza, de ruina, de escasez, de cinismo, de sarcasmo, de tanto temperamento. Y hoy viene el ADN de tu Padre Celestial, el ADN, la sangre de Jesús. Alguien tiene que, algún papá que en el carro diga, mis hijos tienen el ADN, la sangre de Jesús. Mis hijas tienen el ADN, la sangre de Jesús. Alguien tiene que levantarse por esta generación. Alguien tiene que decir, basta ya el cáncer, basta ya la diabetes, basta ya. Alguien tiene que pelear por su familia. Los valientes de David mataron gigantes porque se adoptaron el ADN de David. Dejaron la mentalidad de derrotados, de fracasados, y empezaron un nuevo ADN. ¿Verdad? Los valientes de David podían contarle con satisfacción a sus hijos, mi papá vencieron gigantes. Y yo sé que sus hijos van a decir de nosotros, sus nietos en mi caso, mire, mi papá y mis antepasados hicieron el templo más grande que hay. De eso van a decir porque hemos sido valientes. Nos decían que no podíamos. Nos decían que nos quedamos en la casita verde. Pero en la casita verde yo estaba soñando que con esto iba a ser una realidad algún día. Y hoy lo es. Es ese ADN de victoria que Dios te va a dar a ti. Así se hace un cristiano de una nueva generación. Y se me comprenden el piano, por favor. Dios no quiere que sea un cristiano escéptico, que todo lo dude, no sea un fracasado. Como esos que escriben mal de nosotros en las redes sociales, amargados, que nunca tuvieron éxito. El único éxito que tienen es mordernos un poquitico nuestro éxito para tenerlos ellos. Son personas con vidas tan aburridas que tienen que hablar de uno para que su vida por lo menos tenga sentido. Pero bendito sea Dios, como dice la propaganda, envidia es mejor despertarla que sentirla. ¿Verdad? Amén. No seas así. Sea una nueva generación, una nueva clase de cristianos, no de aquellos que tienen mal carácter. Mis hermanos, si esta pandemia nos enseñó algo, es que tenemos que ser más misericordiosos con la gente, más amorosos, más bondadosos, más generosos. Y hoy quiero que toda esta iglesia haga alteración genética espiritual y tome el ADN del Padre, del amor del Padre, de la gracia del Hijo, de la paciencia y misericordia de Dios, y los haga florecer. Este no es un tiempo para pelear, andar en contiendas, gritar, violencia intrafamiliar, porque la pandemia demostró el lado oscuro de nuestras familias, el lado feo de nuestras familias. La maldito virus, como dice la pastora, lo mostró. Sacamos el lado feo y nos enteramos de cosas que no sabíamos. Ayer yo recibí una noticia del exterior muy, muy fea, muy horrible, que me consternó. Yo decía, no puede ser. Y cada semana me entero de algo que le sucedió a tal hombre de Dios, a tal persona, a tal creyente. Y no puede ser posible. No puede ser posible. Ayer recibí una llamada de alguien que estaba en un aeropuerto. Me dice, pastor, me voy a suicidar. Y me dijo, Pastor Miguel, le entrego a mi familia, cuídela,
yo voy a hacer un video y me voy a matar, lo voy a subir en las redes sociales para luego matarme. Porque tengo una vergüenza en mi vida. Yo le dije, no lo hagas. Afortunadamente lo pude ayudar. Llamé a un pastor amigo y dice, ayúdame por favor. Esta persona está en este estado, deprimido y se quiere matar. Y después de analizar ayer y toda la mañana de hoy, de hablar con la familia por una situación muy dramática, trágica. Esta mañana hablamos con su esposa. La consolamos. Yo me pregunto, ¿qué parte en nosotros debemos cambiar? Algo que me hizo esta pandemia, ser más agradecido. Yo siempre he sido agradecido, los que me conocen saben, pero he sido más agradecido, más amoroso. Trato de sonreír más, porque me ha tocado varios entierros de hermanos muy queridos de la iglesia. Me la pasé realmente, por la gracia de Dios, en cuidados intensivos en hospitales, atendiendo a miembros de la iglesia convalecientes. Y yo dije, me di de cuenta algo, no vale la pena pelear con nadie ni discutir con nadie. Cuando tú tienes a alguien muriéndose en cuidados intensivos, cuando tú ves que todos los médicos están ahí, eso me tocó vivirlo ahorita, estaban todos los médicos ahí tratando y yo no una persona muy querida de nuestra familia y de la iglesia. Y no podían hacer absolutamente nada. Yo estaba con los parientes afuera de ese cuidado intensivo, tratando de consolar a las familias. Dije, ¿será que vale la pena pelear con la esposa? ¿Será que vale la pena regañar a los hijos por todo? ¿Será que vale la pena molestarse por las tonteras que cada vez pasa? No vale la pena. No vale la pena. ¿Será que ese hombre que me llamó ayer diciendo que se quería matar, será que vale la pena todos los problemas y tonteras que ha tenido? No vale. No vale. Su hijo desesperado diciéndome, mi papá se va a matar, ayúdeme. No vale. Señores, algo estoy convencido. O hacemos alteración genética, y es otro nombre bonito para decir, aceptemos la nueva identidad en Cristo, o nos lleva al mismo diablo. Pero yo estoy algo seguro, se lo dije a mi casa. Y yo creo que es la razón por la cual Dios nos tiene afuera en un parqueo. Porque Dios nos quiere que entremos a ese templo transformados, renovados, avivados. Yo creo, honestamente, que estamos haciendo curso remedial. Hay pruebas que no pasamos. Y Dios nos tiene acá afuera para arrepentirnos de los pecados. Dios puso a deambular la gente en el desierto para que cambiaran, para que fueran probados. Y muchos dicen, Pastor Miguel, pero es que Dios por 7 meses no habló. No hubo palabras proféticas. La pandemia era una prueba para el cristiano. Un juicio para el mundo, pero una prueba para el cristiano. ¿Y quién dice que el profe habla cuando te entrega el examen? Cuando el profesor te entrega el examen, él se cae y dice, nadie me habla ni yo hablo. Y tú tienes que hacer el examen. En la prueba, Dios no habla. Además, Dios te viene hablando por 25, 15 años ese cristiano. Predicas martes, miércoles, jueves, domingo, viernes, milagro, domingo. Muchos dicen que Dios no me habló en esta pandemia, pero te ha hablado toda la vida. Desde que vas a la iglesia y una casa de vida que te está dando palabra y palabra y palabra y palabra. ¿Cómo que Dios no te ha hablado? Es que, ¿por qué está pasando esto? Yo no sé. Pero lo único que sé es que voy a sacar el mejor provecho de esta pandemia, la mejor versión mía, el mejor alteración genética. Y yo no quiero ser el peor Miguel de antes de la pandemia, ahora quiero ser una nueva persona mejor. Y quiero que mis hijos lo sean, y que mis nueras también lo sean, y entiendan. Mis hermanos, si en esta pandemia no sacamos nada que se repita, vas a repetir el curso. Ahora, algo que me gustó la pandemia es que muchos se asustaron. Pastor, tengo miedo al coronavirus. Ahora me saludan así, pastor. Ayúdame, en cierto sentido. Pero me están entendiendo lo que quiero decirles. Dios va a sacar lo mejor de ti, de tus hijos. Y las decisiones que tomes hoy
van a cambiar el futuro de toda tu familia y tus hijos. Y yo estoy convencido que si usted está aquí porque tiene fe, que si usted está aquí porque cambió, que si usted está aquí porque le cree a Dios, si usted está aquí es porque su familia va a tener lo mejor del cielo. Va a haber pasión por Dios. Va a haber avivamiento en las casas. Va a haber altares familiares. Va a haber gente clamando a Dios en los cuartos. Que ya no se oigan más gritos de pelea en la casa, sino que se oiga la familia clamando a Dios, adorando a Dios. Que ya no se oigan las peleas, los gritos y la tiradera de puerta. Que se oiga la gente alabando a Dios, la gente buscando a Dios en las mañanas, la gente prosperando. Que ya no se oiga más la crítica, ni el cinismo, ni el sarcasmo, ni la dura incredulidad. Que la sea una generación de fe, de conquistadores. Yo no sé tú, pero yo veo más que foquitos en esta iglesia. Yo veo valientes que derrotarán gigantes. Veo gente sana, veo gente próspera que derrotará la deuda, la adicción, la pobreza, los vicios. Gente que hará que sus hijos lleguen vírgenes al matrimonio y se casen y sean poderosos en la tierra. Alguien dígame amén. Somos la última generación. Ya no va a haber más generación, somos la última. El Señor viene pronto, somos la iglesia postrera, ¿verdad? Somos el remanente y vamos a ser mejor que antes en el nombre poderoso de Jesús.